18 meses desde enero del año pasado discutiendo la reforma laboral. 18 meses. Y si acaso el contraste hay que hacer es con la discusión que hubo en el 2017 cuando se aprobó la reforma laboral en aquel momento. Se aprobó en enero del 2017. Se aprobó pocos días después de haberse iniciado la sesión legislativa. Porque para quitarle derechos a los trabajadores no hay que hacer estudios. Se prometió que se iban a crear empleos quitándole derechos a los trabajadores. No se creó ningún empleo. Se prometió que se iba a fomentar el desarrollo económico quitándole derechos a los trabajadores. No se generó ningún desarrollo económico. Lo que se hizo fue coger la agenda patronal y convertirla en proyecto legislativo. ¿Cuáles fueron los estudios? ¿Cuáles fueron los exámenes? Ahora, cuando se trata de devolver derechos a los trabajadores, entonces se exige que haya un estudio, que haya un examen, que haya una discusión. Eso sí es complejísimo. Llevamos 18 meses discutiendo cómo vamos a restablecer derechos a los trabajadores, cuando tomó 5 o 6 días quitar toda una serie de derechos. Si de mí dependiera, yo ampliaría los derechos que existían en el 2017. Esta medida no hace eso. Si de mí dependiera, por lo menos restableceríamos todos los derechos que habían antes del 2017. Esta medida tampoco hace eso. Esta medida restablece algunos de los derechos que había antes del 2017. Y como nosotros le hablamos claro a los trabajadores y trabajadoras, que son la mayoría de este país, le decimos claramente, vamos a votar a favor de esta medida, no porque nos guste, es totalmente insuficiente, pero ciertamente tiene algunos elementos positivos. Pero es el colmo que se venga a decir que esta medida, que es insuficiente para los trabajadores y trabajadoras, es demasiado generosa con los trabajadores y trabajadoras, cuando ni siquiera restablece lo que existía antes del 2017. Y ahora resulta que establecer algunos de los derechos que existían antes del 2017 es el socialismo. O sea, parece que Puerto Rico antes del 2017 era un país socialista, porque tenía toda una serie de protecciones laborales que si ahora las restablecemos es que estamos abriéndole paso al socialismo en Puerto Rico. La legislación laboral que tuvimos en la década del 50, cuando Puerto Rico estaba creciendo económicamente, la legislación laboral que tuvimos en la década del 60, la legislación laboral que tuvimos en la década del 70, porque ese periodo probatorio de 90 días existía y no impidió el desarrollo económico de Puerto Rico, ¿verdad que no? Y no detuvo la economía de Puerto Rico que el periodo probatorio fuera de 90 días. Pero ahora resulta que un periodo probatorio de 90 días es el socialismo y va a destruir el crecimiento económico de nuestro país. Cuando estamos estableciendo algo que existió en Puerto Rico por décadas. Lo que pasa aquí no es que estemos proponiendo el socialismo, lo que pasa aquí es que cualquier medida que usted proponga favorar a los trabajadores, rápido se levanta la bandera, mira, lucha de clase, socialismo, asustando a la gente, porque estamos defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y se habla de la necesidad de la colaboración, de abandonar el discurso de la lucha de clases y demás. Yo creo que es importante recordar el sistema económico en que nosotros vivimos. Usted puede que le guste o puede que no le guste, pero es un sistema económico, tiene un nombre. Todo el mundo sabe su nombre. Ese sistema económico se fundamenta en el hecho de que las empresas están obligadas a competir unas con otras. Y en esa competencia tienen que generar la mayor ganancia posible. Quien no genere esa ganancia desaparece. Esto es una cuestión de voluntad ni de maldad, de que los empresarios sean gente mala, o sea gente malévola, o sea gente perversa. Es que así funciona el sistema. Usted tiene que generar ganancia. Si no la genera, su empresa va a desaparecer. Y la lógica de ese sistema es que esa ganancia usted la va a aumentar, entre otras cosas, alargando la jornada de trabajo lo más que pueda y pagando el salario menor que pueda y pagando lo menos que usted pueda las pensiones y obligando a los trabajadores a trabajar lo más rápido posible y a imponerle toda una serie de condiciones terribles. Por eso es que se ha hecho necesaria, porque ese sistema funciona de esa manera,
la legislación laboral. Antes de la legislación laboral la gente trabajaba 12 horas y 16 horas también. Y antes de la legislación laboral los niños iban a la fábrica, no iban a la escuela, iban a la fábrica a trabajar. Y antes de la legislación laboral no había pensiones, ni había paga overtime, ni ninguna de estas cosas. Porque este sistema económico no genera ninguna de esas cosas naturalmente. No es un sistema equilibrado. Es un sistema que requiere que haya una intervención de la comunidad y diga, no se puede trabajar más de tantas horas. No se puede trabajar menos de esta edad. No, usted no puede votar al trabajador porque tuvo un accidente y ya se deshizo de él como si fuera un trapo viejo. No lo vamos a permitir. El sistema va en esa dirección, pero no lo vamos a permitir. Y por eso existe la legislación laboral. Porque hay un desequilibrio en la sociedad. No hay equilibrio entre patronos y trabajadores. Lo que hay es un desequilibrio. Y la legislación laboral lo que viene es a equilibrar un poquito la balanza a favor de los trabajadores y trabajadoras. Y en todo caso, esta legislación todavía es insuficiente, pero por lo menos algunos avances tiene. Como dije, nosotros defendemos que Puerto Rico se desarrolle económicamente. Eso depende del desarrollo de nuestra productividad. Eso lo hemos planteado muchísimas veces. Queremos ser cada vez más productivos. Lo que pasa es que en Puerto Rico se entiende muchas veces por aumentar la productividad, aumentar la explotación del trabajo. Seamos más productivos, por lo tanto, quitémosle derecho a los trabajadores y trabajadoras. Nosotros insistimos que no, que lo que queremos es un país más productivo, pero a la misma vez un país que se distribuya mejor la riqueza y el resultado de esa productividad. Y para eso necesitamos legislación laboral. Y para eso debemos aprobar esta medida con todas sus insuficiencias. Muchas gracias.